la experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tu... Así es, ya estamos en Decisiones Vitales. ¿Qué tal? Yo soy Alejandro Águila y como todos los martes a la 1 de la tarde, ya en vivo para poderles transmitir muchos temas que esperamos les sirvan, les ayuden y sobre todo, como nuestro lema lo indica, nosotros te informamos y tú decides. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un tema que sé que muchos de ustedes están padeciendo, sufriendo, fobia social, pero la fobia social post-COVID, todo ese miedo, que las etapas más fuertes, más duras del COVID, qué tanto miedo hay a exponerse públicamente, a salir, a hacer las cosas que cotidianamente realizábamos, a usar o no el tapabocas. Todo ese tipo de condiciones nos puede generar tensión, fobia social. Cómo la identificamos, cómo la afrontamos y cómo la resolvemos. Tenemos un invitado especial que nos va a ayudar para dar respuesta a todas estas inquietudes y le damos la bienvenida a Mariale Buenfil. Hola, Mariale. Hola, Alejandro. Pues ya en vivo, como dices, ¿no? Aquí ya estamos viendo el chat por si alguien quiere realizar alguna pregunta en vivo, pues, o algún comentario. Les clarificar, identificar, saber cómo actuar, porque pues si hay miedo, ¿no? Como a exponerse y que se contagien, aunque pues la mayor parte de la población aquí en México ya está vacunada y hay cierta protección y se habla de que no se da un contagio tan fuerte como antes cuando no se tenía la protección de la vacuna, pues hay ansiedad, hay tensión, ¿no crees? Sí, así es. Yo creo que hay bastantes personas que quedaron con esta ansiedad, ¿no? Y a lo mejor algunos también que no quieren regresar a clases, no quieren retomar ciertas actividades, pues por este miedo. Y vamos a compartir también una encuesta, Mariale, porque el periódico El Economista hizo una investigación bastante amplia, muy seria, respecto a si la gente quería regresar ya en forma presencial a sus trabajos. ¿Y qué crees? Que no. No. En casa, los gastos que tiene la gente que realizar para trasladarse, el tiempo que tiene que invertir, y pues si te caía mal algún Casa, ¿no? A lo mejor no te tienes que despertar tan temprano. exactamente, entonces todo eso lo vamos a ver el día de hoy y yo quiero presentarte y presentarle, bueno, no, pero coméntanos dónde la gente se puede contactar con nosotros, a qué plataformas. Sí, claro, estamos en Twitter como @DeGesMedia, al igual que en Instagram, en YouTube como Deges Educativa, y nos encuentran, no, en YouTube como Deges Radio y en Facebook como Deges Educativa. Entonces acuérdense que estamos ahorita en YouTube, en vivo, en Deges Radio, para que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, y también estamos en el YouTube de Alejandro Águila y en todas las redes sociales como Suicidología. Ahí están para que estén con nosotros, se contacten, nos pregunten, nos sugieran, inclusive si ustedes así lo desean, algunos temas, pero que nos acompañen siempre todos los martes a la 1 de la tarde. Muchas gracias, Mariale. Y ahora sí deseo presentarte y presentarles a nuestro invitado especial desde la bella Mérida, Yucatán, psicólogo Alejandro Benavides Rosales. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, tocayo Alejandro. Aquí desde Mérida saludamos y gracias por la invitación, en verdad. Aquí por lo que decíamos hace un momento de lo fuerte que puede llegar a ser la suicidología. Todo eso te va dejando ansiedad por toda la pandemia y qué va a pasar ahora, qué sigue. ¿Qué futuro nos espera? Pero bueno, yo quiero que la gente te conozca, te sepa un poco de tu currículum, que nos hiciste el favor de compartir, ya que el psicólogo Alejandro Benavides Rosales tiene la licenciatura en psicología con la maestría en psicoterapia humanista, diplomado en tanatología, logoterapia, terapia familiar y de pareja, y espero próximamente suicidología. Mérida, Yucatán. Alejandro tiene más de 20 años ejerciendo la docencia a nivel superior, cofundador y director desde el 2012 del Centro Multidisciplinario de Desarrollo Humano Integral, CEMUDI, con 20 años aplicando la psicoterapia y la tanatología, y desde el 2004 imparte talleres teórico-vivenciales de tanatología y otras áreas de psicología. Lleva 10 años aplicando la psicoterapia grupal, principalmente en personas en duelo, cerrando ciclos.
Desde el 2019 imparto ponencias, conferencias y pláticas de psicología y tanatología. Pues ahí está todo un gran currículum y agradecidos que nos hayas querido acompañar, Alex, porque efectivamente hay que hablar mucho de todo esto que se genera en la sociedad, es lo que estamos sintiendo y es lo que estamos viviendo, y empezaríamos preguntándote cómo definimos la fobia social. Bueno, la fobia social también se entiende como bueno, se ubica como cuando tienes mucho miedo a que en una situación social, obviamente, puedas quedar en vergüenza, ¿sí? Puedas quedar en vergüenza porque algo te vean, te digan y no quedes bien, ¿sí? Entonces, obviamente va muy relacionado con lo que está pasando en la pandemia. Yo lo ubico mucho con toda esa incertidumbre de que aunque todo ya va mejorando y tal vez todo como que regrese a la normalidad por todo lo que ya vimos y todo lo que ya nos pasó, sabemos que nunca será como antes. Y hay que adaptarse a la nueva forma, modalidad, condiciones, etcétera, porque inclusive, digo, no quiero ser ave de mal agüero, pero pues puede regresar otra variante o otro tipo de pandemia y demás. Sí, Yo creo... por eso comentaba lo de la incertidumbre, porque sobre todo eso hemos visto, que la pandemia nos la dijeron para 3 meses, luego para 6 meses, luego un poco más, y así ya van 2 años. Y como dices, no sabemos realmente qué va a seguir pasando, tanto por ese COVID-19 como que ya no sabemos si puede llegar otro, o otro parecido, algo parecido. Y todas las personas, Alex, podemos padecer en algún momento fobia. Y aquí yo quiero compartir mi propia experiencia. No sé si Marial y tú lo vivieron. Cuando empezó todo lo de la pandemia, había tanta información o desinformación que decían, es que el virus se queda en el papel tantas horas, en el vidrio no sé tantas horas, en la madera tantas horas. Ya no querías tocarte ni los ojos, porque había, se ríen, pero sí es cierto, llega un momento donde a ver qué era cierto, qué era verdad, y si te genera, pregunto, Alex, una especie de fobia donde te da inseguridad, ¿no? Sí, te da mucha inseguridad y te da mucha desesperación. Yo recuerdo igual que mucha gente llegaba a su casa y antes de entrar en el patio, donde pudiera, se quitaba toda la ropa, se bañaba ahí afuera, guardaba su ropa muy bien para luego lavarla sin volver a tocarla. O sea, eran cosas demasiado extremas, creo yo. Por todo, si salían en público o si se acercaban un poco a personas que podían o podrían estar enfermas, o sea, era una desesperación muy grave. Pero entonces, ¿era una fobia temporal o hay gente que se quedó en ese rollo? Ese es el punto clave, porque hay gente que se quedó o que aunque bajó, como que ya se prendió esa parte que tenía, ya sea por su temperamento, ya sea porque subió, obviamente por toda la situación, subió su estrés. Entonces, si ya tenía un poco de ansiedad, sube a un nivel en el que ya se nota, ya se siente. Ya es un miedo que más que, como lo estamos diciendo, ya no deja de ser miedo y se convierte en ansiedad o se convierte en fobia. Entonces, y eso ya causa problemas graves, ¿sí? Es decir, que te originan disfunción en el trabajo, en la familia, con los amigos, etc. Entonces, eso es lo que hay que tratar de moderar. Por supuesto, y aquí para que la gente sepa cómo identifica los síntomas de que, a ver, yo tengo una fobia, ¿cómo sé que la estoy sufriendo, viviendo, padeciendo? Bueno, físicamente podemos ubicar la taquicardia, ¿sí? Los tics nerviosos que te llegan a temblar mucho las manos o el cuerpo, también sudoración, a veces sentimientos de náusea, sensaciones de náusea o de mareos. Y en la parte psicológica hay mucha desesperación, miedo a que te vean mal, a que quedes en ridículo, a que te llamen la atención. En estas situaciones puede ser que porque no tengas bien puesto el cubrebocas o no tengas un cubrebocas suficiente, que sea N95,
o que cualquier cosita te vayan a llamar la atención, a quedar mal, o aunque tú sí tengas un buen protocolo de higiene, estés junto a una persona que se acerque más de 2 metros a ti, o que no tenga bien puesto el cubrebocas. Todos esos pensamientos negativos de que algo malo te pueda pasar, todo eso son síntomas, sobre todo si son demasiado frecuentes, que constantemente te estén llegando y no los puedas controlar, en el sentido de que ya son automáticos, vaya a pasar algo. Hablando de COVID-19, obviamente, en esta situación. Pero en esto, Alex, me da la impresión de que la gente sufre porque bloquea mucho de su funcionamiento, ¿no? No puede salir al transporte público o a un lugar muy concurrido, empieza como a bloquear su funcionamiento social y se empieza a aislar y esto pues puede generar una depresión mayor, ¿no? Sí, por supuesto. Esto lo he visto en la psicoterapia, por ejemplo, y obviamente dejan de tener ese contacto social, ese contacto con amigos, con familiares que tenían antes, sí les causa de mayor timidez, de más aislamiento, de que siempre estaban casi dentro de casa, de manera normal para ellos, casi no salían, tenían uno que otro, entonces no tuvieron mayor problema. Entonces, eso también puede pasar, ¿no? Lo he visto también con experiencias. Pero alguien que en un momento dado, Alex, pueda tener una serie de síntomas por su fobia, puede bloquear al grado de llorar, desesperarse o desmayarse. O sea, ¿qué tan extremo puede ser padecer una fobia social? Ok, bueno, hablando de todo lo que sabemos que fobia social o ansiedad social ubica ¿cómo decirlo? La desesperación, la angustia. A ver, es que ahorita yo soy el de la fobia social porque llegó mi hijo y me distrae un poco. Ok, pero me está felicitando, entonces muchas gracias. Ok, ¿en qué estaba? Porque ya me perdí por lo mismo. Sí, exactamente. ¿A qué grado puede llegar una persona a padecer una fobia social? Hablando de esa parte de ansiedad social, de fobia social, lo más que le puede pasar es ese desmayo, porque lo más fuerte son esas crisis como de taquicardia, de sensaciones de que no puedan respirar. Okay. Entonces, eso causa mucha desesperación porque llegan a pensar, a sentir que se van a morir, que les va a dar un ataque cardíaco y que ya fue sus últimos minutos de vida. Entonces, causa mucha desesperación. Sin embargo, también está muy comprobado, muy visto que todo lo que es solamente ansiedad, que solamente es psicológico, porque realmente no hay pruebas, no hay nada, no tiene taquicardia, no tiene problemas físicos, etcétera, no le pasa nada. Una vez que baje la crisis, se da cuenta de que no tiene nada. Sin embargo, por lo general, se va al doctor, lo checan, le dice, ¿estás bien? No tienes ningún problema. Se hace análisis, sale todo bien, hasta se va con el cardiólogo y el cardiólogo le dice, ¿estás bien? No pasa nada, no tienes nada. Muchas veces el ir con el cardiólogo les baja mucho la ansiedad, pero es eso que llegan a sentir, ¿no? O sea, entonces sí puede haber desmayo, sí puede haber mucha desesperación. Mismo, ¿no? Por supuesto. Y es algo bastante paradójico, porque por un lado tenemos que tener cierto control de nosotros mismos, pero a veces se confunde con ese control, o más bien, más que control, yo diría moderación lo que debemos tener. Saber moderar, saber manejar más que nada nuestras emociones, pensamientos, sentimientos. Pero en vez de eso, tratamos de controlarlos, más, no nada más con nosotros. Empezamos a querer controlar todo con buena intención, pero controlar todo lo que va a ser nuestros hijos, nuestros familiares, nuestra pareja, nuestros padres, de que no puedes salir hasta acá, con todos los protocolos de higiene que tienes que llevar, etcétera, etcétera. Y eso también los desespera, ya les estresa, les cansa, porque todos somos diferentes, todos tenemos niveles diferentes de qué tanto te cuidas, por así decirlo, en la parte higiénica. ¿Qué tanto te proteges también en ese sentido de mejor no voy, mejor no hago,
o Claro. cómo aprendo a controlar estas situaciones, porque me lo preguntaban si es hereditario o es algo aprendido, pensando, Alex, Mariale, que luego hay familias fóbicas. Claro, sí. Sí, fíjate que es algo de qué tanto es genético y qué tanto es aprendido, ¿no? Qué tanto es hereditario o aprendido. Y también es paradójico, es complicado porque una persona que sea más con una postura genética, ¿no? Tal vez un médico te va a decir, tiene todas sus bases genéticas hereditarias, pero tal vez un psicólogo y sobre todo un psicólogo humanista te va a decir, no, es más aprendido. Eh, yo respeto bastante toda la parte genética, sé que hay pruebas genéticas de que está ahí el gen o ciertas influencias genéticas. Ahora, lo que he aprendido también es que va a depender mucho de qué tanto esa parte genética se prenda, por así decirlo, o surja. Y entonces puedo tomar decisión por mí mismo, por la información, sobre todo información válida que yo tenga. Es ahí donde hasta podríamos mencionar pues, enfoques muy específicos. Bueno, a lo que voy es que incluso la parte genética no la menciono mucho porque la tenemos, todos tenemos algo en la parte genética, pero ¿qué podemos hacer aquí y ahora? ¿Qué puedo hacer con lo genético que ya tengo? Pues muchas cosas con mi actitud dejando, y eso también está comprobado, que personas que ya tienen supuestamente lo genético y tienen muchas posibilidades de caer en ciertas enfermedades, en ciertos trastornos, nunca caen. Y es ahí donde empieza la pregunta, bueno, ¿y por qué si supuestamente venían de una familia con eso, ¿no? Y creo que es lo que más ahorita se debe de investigar, de cómo logro evitar entonces este tipo de cosas. Porque fíjate, ahorita que mencionabas diversos campos o áreas de la psicología, eh, pues quienes somos psicoanalistas decimos que la fobia tiene que ver con algo del inconsciente que simboliza una condición que se va a transformar simbólicamente de algo no aceptable a algo sí aceptable. Entonces, la fobia social sería un miedo efectivamente al exponerse, un miedo que tiene que ver con la inseguridad del individuo y entonces la proyecta, que es el mecanismo de defensa que se utiliza en el fóbico, en el afuera, pero tiene que ver con condiciones del adentro. ¿Estoy bien, Mariale? ¿Va por ahí? Pues sí, ¿no? O sea, justamente, pues tiene que ver toda esta parte de la persona que está proyectando y que entonces ahora le está dando miedo, ¿no? En este caso, socializar, ¿no? O ponerse socialmente hablando visto, podría decirse, ¿no? Que le está dando ese miedo. Sí, Efectivamente. tanto del enfoque psicoanalista como de la parte cognitiva te podrían explicar algo parecido, de que va a depender mucho de la creencia y mucho de la interpretación. E incluso, o sea, y eso cae dentro de lo aprendido a final de cuentas. Ok. E incluso desde el otro extremo, el conductismo también te lo dice desde hace mucho, que fue aprendido esa fobia. Obviamente no te acuerdas cuándo, pero lo aprendiste de una u otra manera. O sea, porque como que dicen, eso no puede ser hereditario. Bueno, eso los conductistas se van a ese extremo. Pero a final de cuentas caemos en eso de que es aprendido. Por eso decíamos que inclusive puede ser una imitación por identificación. Si Claro, la mamá le tiene fobia a las ratas, pues seguramente le vamos a tener fobia a las ratas, ¿no? claro, y bueno, eso lo he visto constantemente en familias, ¿no? De que el niño todavía no le tenía fobia a las cucarachas, pero a partir de que vio a su mamá gritar y desesperarse con una cucaracha que le cayó en el brazo, el niño de 2, 3, 4 años ya empezó a tenerle miedo a las cucarachas. O sea, cosas muy claras, ¿no? Y así como las cucarachas a cualquier otra cosa, a los elevadores, a las escaleras, a las alturas, etcétera. Pero puede ser tan fuerte que de manera genética, bueno, eso ya lo podemos ver en la biodescodificación y transgeneracional.
de que pues yo, por ejemplo, de que si mi mamá tuvo ese miedo, incluso hablando de fobia social, hablando de esa ansiedad social, pongamos que mi hermanita cayó en fobia social muy fuerte y todo eso le queda en los genes. Si llega a tener un hijo, puede que caiga con esa parte genética. Entonces es ahí donde decimos, ahí no aprendió nada, se lo pasó su mamá a ese niño, esa ansiedad, esa fobia social. Entonces realmente puede haber de las dos partes, pero pues creo que como psicólogos, tal vez por lo que podemos o sabemos hacer, de bajar los síntomas, trabajarlos, etcétera, nos inclinamos un poco más a la parte del aprendizaje. Y de la imitación, por eso ya Sí, claro. preguntaría, Alex, si el trastorno de ansiedad social puede ser esta conducta adquirida, porque a veces algunas personas pueden desarrollar esta afección después de una condición como la que vivimos por la pandemia del COVID-19, donde la gente no se quería tocar, la gente no quería tocar nada, todo tenía que estar allí desinfectado, se empezaron a vender desinfectadores, pero por kilos y litros por todos lados, y era una... con eso que dices o preguntas también, son varios factores, o sea, de que todos lo podemos tener o puede llegar después de la pandemia, sí puede, pero también va a haber ciertos factores de qué tanto llegue y a quién le llegue. Factores como lo que haya aprendido durante la pandemia también, lo que haya visto, principalmente por experiencias personales. Por eso hablo de la historia de vida, tanto en lo que aprendió en la pandemia como lo que ha aprendido toda su vida, lo que ha visto. Pero aquí al final también esta fobia, ¿no? Y la mayoría de las fobias pues, se llevan a lo que viene siendo el miedo a la muerte, ¿no? O sea, la fobia a la muerte. Sí, exactamente. Es un enfoque muy, muy psicoanalítico, sí, de que hay una sensación de inseguridad y pérdida de control del yo que nos puede llevar a una desintegración, que es lo que dices, Mariale, si toco esto me muero, si voy a este lado no puedo controlarme y me voy a morir. Entonces hay un miedo de fondo muy fuerte a esa condición de muerte en donde la gente siente que se está exponiendo a morir. Sí, un poco pérdida, pues. Sí, y eso no nada más, o sea, lo vemos bastante, como dices, de esa postura de enfoque psicoanalista, y también lo he visto y mucho en la postura existencial, de que siempre está esa parte, ¿no? De ese miedo a morir, ¿sí? De ese no saber qué pasa después, sobre todo si es un existencialista, ¿sí? Se mantiene ese miedo. Porque aquí el punto clave, y yo creo que puede servir a toda la gente que nos hace el favor de seguirnos y escucharnos, empezó la pandemia, nos generó ansiedad, miedo o hasta fobia, pero hay gente que creo, pues ya superamos, ya no tenemos tanto miedo, pero hay gente que se quedó, Alex, hay gente que está todavía a 2 años en una sensación de inseguridad. Sí, Mariale. Y que aparte esa sería la diferencia entre miedo y fobia, ¿no? No es lo mismo, a lo mejor, bueno, pues sí, salimos, tenemos miedo y el miedo nos ayuda a cuidarnos, ¿no? Y nos vamos a cuidar. Pero la fobia te paraliza. Exacto. Efectivamente. ¿Por qué, Alex? Porque hay gente que se quedó ahí y pues le cuesta trabajo regresar a un funcionamiento más adecuado, menos limitante. Pero, ¿me preguntaste o...? Sí, digo, ¿qué le pasó a la gente? A mí se me hace como que la conexión... Yo lo ubico más con bioshocks, ¿sí? Traumas que se tuvieron en ese momento, y temperamento de cada quien. Esos 2 factores los veo como los principales, por los cuales se quedó con eso. Ok. Sí. Voy a poner un ejemplo a ver si esto puede ayudarnos y la gente a entenderlo. Pues es como si yo voy por la calle y de repente me atacan unos perros. Puede que a partir de allí me genere una fobia a los perros. ¿Estoy bien, Alex? Sí puede pasar por ahí. O sea, sí puede ser ese el ejemplo. Sí, y hablando de esa irse,
sino ellos, familiares muy cercanos, seres muy queridos, que llegaron a estar hasta entubados y estuvieron a punto de morirse. Se salvaron, pero se quedan con esa sensación, esa idea de que si les pasa a ellos ya no aguantan, o de que si les vuelve a ver otra cosa, me va a llevar, me va a ir mal. Se quedan mucho con eso. Y a veces lo que se toma, hablando de traumas o más bien de BioShock, es lo que pues de manera biológica, es el recuerdo inconsciente de qué había en el ambiente en el momento que te pasó eso. Por cierto tipo de música que escuchabas cuando te pasó, cierto aroma que había en ese momento, y entonces cuando asocias o cuando sientes ese olor, que ni sabes cuál es ni te acuerdas, pero sientes ese aroma, que puede ser un aroma muy común, y entonces a cada rato vas a estar sintiendo esas sensaciones de miedo, bueno, o de fobia, ¿no? Si te llegó a fobia, de que te puede ir mal, y no sabes ni por qué. Ese es buen punto, Alex, Mariale, porque cuando veíamos en las noticias o sabíamos de las condiciones que vivía alguien que había ya sido contagiado, pues se incrementaba el miedo, se incrementaba la ansiedad, había mayor, Alex, al ver cómo sufre el otro, pues yo me prefiero sobreprotegerme a un grado inclusive extremo de generarme esta ansiedad fóbica, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Igual he visto muchas situaciones así, en las que por protegerse, por sobreprotegerse, o incluso el sobreproteger a sus familiares, ¿no? Llegan a causar esa fobia, ese miedo, esas conductas muy, muy desesperadas de higiene, por ejemplo. De que tú dices, oye, eso no lo tienes que hacer tanto, como que eso, ¿en dónde dice que tienes que hacer eso? Pero lo hacen porque por mucha desesperación, que ya han llegado casi a la fobia. Y entonces sí habría forma de... Fobia social. Y yo creo que una de las mejores maneras es la buena información. Ok, sí. Que también eso es algo complicado, pero ya parecen amarillistas y te ponen lo más complicado para llamar la atención, pero son cosas bastante amarillistas en el sentido de que te ponen casos o situaciones exageradas y obviamente la gente le llama la atención, están poniendo lo que pase constantemente. O sea, te ponen un porcentaje de 1 o 2% de cosas que llegan a pasar y no te ponen el porcentaje del 90% de lo que está pasando. Entonces tú te crees que eso es lo que está pasando constantemente y te asustas, obviamente, y te proteges ese nivel. Otra de las formas de prevenir es como de manera personal, en el sentido de conocerte. El autoconocimiento es algo de lo que siempre he hablado y platicado. Si tú te conoces bien, si tú te sabes moderar, sobre todo si conoces tus pensamientos automáticos y si sabes manejar y moderar tus emociones, vas a saber muy bien en qué momento ya te estás pasando de pensamientos que ya no te hacen sentir bien, nada más te están haciendo dolor de cabeza y que sabes que no van a ningún lado, ¿sí? Que no te van a llevar a ningún lado positivo. Entonces, por tu cuenta, lo que sigue, por así decirlo, de eso del autoconocimiento, es algo que he visto que también ya se trabaja en psicoterapia como complementos de lo Ho'oponopono o de la meditación, fortalecimientos mentales, la meditación guiada, que ya hay muchos audios o minutos y que te ayudan mucho a disminuir los pensamientos negativos automáticos y empezar a aumentar los pensamientos positivos automáticos. Que eso es algo básico para bajar cualquier tipo de ansiedad, ya sea personal o... Obviamente cambiar pensamientos, la respiración, creo que sería... La respiración es algo básico, siempre. Sobre todo hablado de ansiedad, respiración y conciencia de tu respiración. O sea, tomar conciencia de cómo estás respirando, hasta dónde llega tu respiración, si llena todos tus pulmones o no. Ahorita, por ejemplo, pónganse a ver lo que tienen enfrente. No nada más la lab o en donde estén, sino un poco más alrededor.
qué cosas hay, de qué colores son, lo que se escucha más lejos, si algún aroma sientes. Todo eso, el simple hecho de ponerte a darte cuenta de eso, te quita por completo del pasado y del futuro. En el futuro es donde está la ansiedad, pensando en lo que puede pasar. Y entonces, al tomar conciencia de eso, aunque sea unos minutos, te quita por completo la ansiedad. Obviamente, si ya lo conoces, si ya lo dominas, el hacer eso, y cada vez que te des cuenta de que está subiendo tu ansiedad, lo hagas, vas a saber moderarte. Vas a saber siempre bajarle a tu ansiedad. Entonces, es también un punto clave eso. Y diferenciar... También sí, perdón, algo Mariana. importante es estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Esto que se maneja mucho, ¿no? Estar como en el presente, en la realidad, porque pues muchas veces la ansiedad genera muchos pensamientos donde uno se va volando, ¿no? Sí, volando, pensamientos además extremos y negativos. Y diferenciar el adentro del afuera, porque la ansiedad tiene que ver con lo que está pensando y sintiendo la gente, pero como bien dice Alex, ver el entorno, contactarse con el afuera, porque si invade lo del adentro, pues la gente cae en ese shock de la fobia social que puede bloquearlo y pues lograr tensión, ansiedad, sudoración, taquicardia, falta de respiración y todas esas cosas que hacen que la persona se preocupe y se tense más pensando que puede morir, ¿no? Sí, llegando a esos extremos. ¿Y cómo puede la psicoterapia humanista ayudar a las personas que padecen fobia social, Alex? Bueno, cuando ya es realmente fobia social a este nivel, hay que aceptar también que se tiene ese problema, ¿sí? Ya a ese nivel, algo grave, y que se busque ayuda profesional. Ayuda profesional ya sea en psicoterapeutas individualizados, ya sea en grupos, asociaciones, instituciones que sepan ayudar en eso. Pero el punto clave, como sabemos los psicoterapeutas, es que la persona acepte que necesita ayuda. Porque cuando la persona ya acepta que necesita ayuda, va a venir en verdad con una actitud, con brazos abiertos o podríamos decir mente abierta a recibir la ayuda, a hacer las cosas, a recibir la nueva información y a aplicarlo en su vida. Sea con lo que sea que le diga el psicoterapeuta o el profesional que lo trate de ayudar. Porque por lo general, las formas, sea de cualquier enfoque o sea de cualquier, aunque no sea psicoterapeuta, por lo general los consejos que se le dan son cosas positivas, son cosas buenas que le pueden servir. Pero si la persona ya lo acepta y lo va a aplicar, por lo general empieza a funcionar. Bueno, el simple hecho de que la persona lo acepte y busque cosas por internet, obviamente cosas profesionales, buenas, que en verdad ayuden, le va a servir si lo aplican. Es que hay diversos enfoques y ahorita estoy pensando, por ejemplo, alguien con fobia social va a ser orientado, atendido diferente por un terapeuta cognitivo-conductual o con un terapeuta hipnoterapeuta o con un terapeuta psicodinámico, psicoanalítico. Por eso preguntábamos en tu caso como terapeuta humanista, creo que necesitamos realmente reforzar la parte humanista del ser humano, porque me da la impresión que a veces nos estamos deshumanizando, ¿no? Sí, bueno, es interesante ese punto, porque supuestamente mi origen, mi formación es humanista, pero he aprendido que también toda la parte cognitiva y la parte psicoanalítica tienen cosas que no podemos descartar, básicas. Y entonces cada vez trabajo más de una manera integral, o como dicen, de una manera ecléctica, dependiendo de la situación. Pero esa parte humanista que mencionas, de que mantener ese humanismo, de que no olvidar que somos seres humanos, primero que nada, eso también lo he visto a final de cuentas en terapeutas psicoanalíticos, en terapeutas conductuales, en terapeutas cognitivos, porque mantienen en verdad el ser humano, el tratarte como un ser humano, que están trabajando con un ser humano y no con un número. Por lo mismo, eso es algo que se debe trabajar en general con todos.
pero, ¿cómo decirlo? Tal vez con la frase esa de que primero está el cliente o el cliente lo que pida, en el sentido de que te debes de dar cuenta como psicoterapeuta con cualquier enfoque, porque lo estoy diciendo más como integral, no como humanista, de darte cuenta qué es lo que necesita tu cliente o tu paciente, como lo llames, qué es lo que realmente necesita. Y entonces, si te das cuenta de que él trabaja y funciona más con algo psicoanalítico, pues entonces, si tú sabes de eso, trabájalo más con eso. Y si no, pues pásaselo a un psicoanalista. Entonces, eso creo que es algo también bastante humano. Sí, es que el problema de una fobia social, estaba yo leyendo para clarificar, digo, se hace un poco complejo. eh, Alguien con fobia social puede hacer asocial, es decir, dejar de convivir o de tener una conducta social, pero no necesariamente se hace antisocial, es decir, en contra de la sociedad. No, No claro, va por para allí. nada. No, Sí, que no. ahorita yo creo que hoy en día puede haber mucho de esto, el que ya nos volvimos mucho en conectarnos solo vía computadora, ¿no? Vía internet, ¿no? O sea, como que puede uno caer en ya no querer justo salir y contactar con las personas. Porque aparte da miedo, da inseguridad, te produce enfermedad, te despierta cosas negativas. Entonces, híjoles, qué feo que la gente, en lugar de unirse más, integrarse más, hacer más cosas en grupo, al contrario, post pandemia, esto se desintegre, la gente se haga más asocial, se haga más aislada, más solitaria, más temerosa, pues no va por salud, ¿no? Claro. No, definitivamente, pero yo creo que también habría que ver poco a poco y qué sigue pasando, porque también no nos olvidemos de que por otras partes seguimos reconociendo que todos los temas sobre el contacto físico, las caricias, los abrazos, son muy sanos, son muy positivos, te ayudan mucho y no nada más en la parte psicológica de que, es que me siento mejor así, sino también te ayuda en la parte hormonal, en la parte neuronal, ¿sí? De que hacen más fuertes las conexiones neuronales. Entonces, por eso no es nada más de decir, sí, ya no quiero, ya no me asusto, sino trabajar mucho con eso y decir, vamos, vamos, señores, señoras, recordemos que somos seres sociales y sociales no nada más del Zoom, en persona, Sí. en persona. Y No, y aparte, afortunadamente, como dijiste hace un momento, no confundamos que la fobia social te va a llevar a ser antisocial, ¿no? Para nada. Eso no va por ahí. yo ahorita escuchándote, digo, híjoles, eso de los besos con cubrebocas, pues no, no, nada que ver. No, claro, claro. Pero bien, Mariale nos tiene algunas recomendaciones, cuéntanos qué hay del tema. Sí, claro, Alejandro. Pues bueno, hay un libro que quisiera recomendarles. Aquí se los pongo. Sí, se ve. Ah, Ahí está. Listo. Se llama Adiós Ansiedad y son técnicas cognitivo-conductuales. Es de David D. Burns, el autor. sí, Lo vuelvo a pasar. sí se ve. Ajá, es muy bueno porque al final trae muchas técnicas para poder solucionar esta ansiedad, ¿no? Bueno, de películas, hay una película que se llama Inmune, ¿no? Que es la que tocaría este tema, pues, del contagio, ¿no? Y vemos cómo, pues, realmente casi nadie puede salir, ¿no? Entonces es una película bastante interesante. Y hay una película que se llama El discurso del rey, que justo es de fobia, parte de fobia social, ¿no? O sea, él es un príncipe que va a ser rey, ¿no? Pero le da mucho miedo hablar en público. Entonces está bastante interesante. Y pues me quedé pensando también en esta película de la que hablábamos en otras ocasiones, Alejandro, la de Mejor Imposible, Sí, ¿no? habla un Que él es trastorno obsesivo. obsesivo, pero pues de algún modo también hay una fobia, ¿no? Hay una evitación, ¿no? Y también hay una evitación a las personas, realmente. Y por ahí surgió una película antes de la pandemia que se llamaba Epidemia y hablaba exactamente de todo lo que nos comenta Alex, de la
infodemia, el exceso de información o de formación de la información que hacía que la gente enloqueciera, ¿no? Entonces hay que tener muy claro la información de donde recibimos todo lo que está en el entorno para estar claros y no, pues solamente cometer errores, ¿no? Sí, Alejandro. Excelente. ¿Y a qué redes te pueden seguir para que conozcan estas recomendaciones que les das? Sí, claro, me encuentro en Facebook como @psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, al igual que en Instagram y en Twitter como @mari_ale_1. Ahí me encuentran y subiré las recomendaciones. Hombre, pues muchas gracias, y para que la gente pueda conocer y ampliar más información de este tema que da para mucho y pues por supuesto es lo de hoy. Muchas gracias, Mariale, y pues para despedir, Alex, si nos puedes compartir tus redes sociales, porque la gente seguramente te va a buscar, te va a seguir. Muchas personas están viviendo, están padeciendo una fobia social. Ok, sí, gracias. Bueno, en Facebook me pueden encontrar como SIC Alejandro Benavides y en YouTube como SIC Alejandro Benavides MPH. Sí. Hombre, pues muchas gracias. Te van a llegar muchos pacientes. Es una condición que se está dando y creemos que probablemente se dé más, porque sí hay toda una sensación de inseguridad, de miedo y de cómo enfrento, pero las fobias se pueden atender, se pueden resolver, que es lo que la gente tiene que saber, siempre y cuando acudan con un especialista que sea formal, sea serio en esto, como es tu caso, y por lo cual le agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, Alex, porque nos abriste el panorama, nos aclaraste algunos puntos y sobre todo la gente se queden con información certera que les pueda ayudar para atender este problema. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Y consolido lo que acabas de decir de que todo eso existe y puede ser complicado, pero sí es posible reducir todos esos síntomas y que la persona vuelva a ser funcional y esté tranquila otra vez. Ahí está el mundo, hay que vivirlo, hay que salir, hay que cuidarse y todo, pero no impedir el que hagamos nuestras funciones, el que socialicemos, el que vivamos en comunidad. Somos seres sociales y hay que aprender a manejarlo adecuadamente. Yo quiero invitarlos porque vamos a tener nuestra primera generación del diplomado Introducción a la Suicidología con nuestra sede en España, vía Zoom, y que también tendremos la primera generación en Celaya, Guanajuato, el 22 de abril, por lo que les invitamos a que ingresen a nuestra página www.suicidología.com.mx para que conozcan cómo está constituido el diplomado, quiénes dan estas clases y se pueden inscribir. Gracias por estar con nosotros y agradecer enormemente a Germán Olivares Valderrama, nuestro productor, a Guillermo Gómez, ingeniero en controles, Carmen Peinado, atención a los teléfonos, Noemí Escutia, jefa del Departamento de Superación y Actualización del personal de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, desde donde transmitimos para todos ustedes los martes a la 1:00 p.m. aquí en Decisiones Vitales. Yo soy Alejandro Águila y gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Vejez Radio. Transmitiendo desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, Fray Servando Teresa de Mier, número 135, cuarto piso, Colonia Centro. Vejez Radio es tu radio. De México para el mundo.